Hola, hoy quiero tratar el tema de las transformaciones canónicas de la mecánica clásica. Para trabajar cualquier asunto de mecánica cuántica es necesario tener al menos una visión informal de lo que son y significan las transformaciones canónicas. Generalmente en todos los textos de mecánica viene una breve introducción a lo que son las transformaciones canónicas y la teoría de Hamilton-Jacobi, etcétera. Y pues se tratan de manera bastante informal, entonces son prolegómenos para poder trabajar con la mecánica cuántica, para trabajar lo que se denomina el proceso de cuantización canónica y comprender lo que son las variables canónicas conjugadas que aparecen tan seguido en la mecánica cuántica. Voy a recomendar primero unos pocos libros que no sé si sean los mejores, yo los he leído y me parecen regulares, luego diré de entre los que voy a recomendar cuál se me hace el mejor. El primero pues es Los principios variacionales de la mecánica de Cornelius Lanczos. Es un muy buen libro, trata las transformaciones canónicas exactamente casi igual que este señor Goldstein de mecánica clásica. También hay otro que las trata, bueno, el Landau también las trata. Las trata de manera muy interesante, son las lecciones de mecánica racional de Burgatti, un buen libro de un italiano, y a veces hay que recomendar italianos, no solo francés, no solo gringos. Estos españoles también lo tratan bien, mecánica teórica de Jaume Carot y Jesús Ibáñez también, y el que mejor trabaja las transformaciones canónicas desde el punto de vista más general, que es el de las transformaciones de contacto, las Verurrung-Transformationen de Lee y Seffers, es por supuesto Eisenhardt en su famoso libro Grupos Continuos de Transformaciones. Este libro deberían de leerlo, pues en realidad si quieren saber realmente lo que son las transformaciones canónicas deberían leer este libro de grupos continuos, aunque comienza a un nivel un tanto esotérico para quien no sabe que los grupos continuos de transformaciones son un desarrollo que se hizo para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos pues a explicar lo que son las transformaciones canónicas de la manera más elemental. De la manera más elemental. En general, las transformaciones canónicas son transformaciones que mantienen o dejan invariante algo que se denomina forma simpléctica. Eso en términos matemáticos generales, dejan invariante la forma simpléctica. En términos en los que se explica en los libros de mecánica, nosotros tenemos lo que se denomina variables canónicas, las voy a poner así. Algunos incluyen el tiempo, pero bueno, el tiempo pues no nos va a... Generalmente no se transforma el tiempo en las transformaciones canónicas, se deja como un invariante y nada más nos movemos sobre la proyección, sobre las coordenadas PQ. Pero bueno, estas se van a transformar a otras coordenadas y el tiempo lo dejamos invariante. Se van a transformar de modo tal que en estas coordenadas se respetan las ecuaciones canónicas y en estas otras también se mantienen las ecuaciones canónicas, aunque pueda cambiar el hamiltoniano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, en la formulación canónica de la mecánica, la dinámica viene definida por un conjunto de ecuaciones diferenciales dado de esta manera. El puntito significa derivada con respecto al tiempo. Entonces vienen dadas de esta manera. Estas son las transformaciones, las ecuaciones canónicas de Hamilton. Cuando hacemos una transformación canónica, estas se deben de preservar en su forma, aunque obviamente cambian las coordenadas, por eso les pongo el gorrito ese, la rayita esa, y pues cambia el hamiltoniano, pero la forma de las ecuaciones se preserva. Esa es la idea, es una teoría morfológica, ya que habla de formas de ecuaciones. La forma que nosotros vemos, esa se debe preservar tras la transformación. ¿Cuál es la manera en cómo definimos, pues, ya tenemos esa idea, cómo introducimos la idea de transformación canónica ya de manera precisa? La introducimos con ayuda de una forma diferencial. Generalmente no le ponen nombres, pero se llama forma diferencial de Cartan. Tenemos esta forma diferencial de Cartan en las coordenadas P
PQHT. Queremos transformarla. Después de la transformación, vamos a suponer que es una transformación de la siguiente forma. Va a dejar invariantes las coordenadas excepto por una diferencial total que le vamos a llamar ds. Esa diferencial total es la que va a generar, es la generadora de la transformación. En el sistema de coordenadas PQH, por decirlo así, tenemos esta forma diferencial que es la que genera las ecuaciones de Hamilton. Las genera esa forma diferencial y vamos a transformarla en otra forma diferencial que va a generar las mismas ecuaciones de Hamilton, solamente que en las nuevas coordenadas alfa, beta, k, más una diferencial total. La diferencial total no importa, generalmente las diferenciales totales no importan porque se desvanecen muy fácilmente cuando sacamos diferenciales por este lado y por este lado, las diferenciales de Cartan, pero bueno, generalmente así se las introducen en los libros que he comentado. Una vez que tenemos esto, vamos a descubrir que la manera de construir la transformación es con ayuda de esta función que tenemos aquí, la función principal de Hamilton. Entonces la transformación, como podemos ver, va a tener la siguiente forma ya cuando la llevamos a... Va a ser PI, va a ser igual a la parcial de S con respecto de QI, donde esta va a depender, como vimos, va a depender de PI, va a depender de beta I y va a depender del tiempo. Beta alfa I, la nueva coordenada, pues va a ser la parcial de S con respecto de beta I. Y hay una ecuación que relaciona al hamiltoniano nuevo, de S de T más H es igual a K, el nuevo hamiltoniano. Esta es la forma finita de las ecuaciones, ya no hay diferenciales. Si nosotros conocemos la función de Hamilton, la función S, simplemente a través de esta diferenciación, pues si queremos expresar PI, vean ustedes cómo están hechas. Tenemos que despejar, si queremos expresar PI y aquí en lugar de alfa I que sea QI, pues tenemos que hacer un despeje de aquí, perdón, este es QI, tenemos que hacer un despeje de esta ecuación para eliminar este de aquí y que todo quede como quedan generalmente las ecuaciones. Pero vamos a hacer un truco muy bien, entonces vamos a terminar de explicar esto. Generalmente una transformación, vamos a explicarlo en detalle, generalmente una transformación de coordenadas pues vendría dada de esta manera. De esta manera vendría dada la transformación de coordenadas. La manera en cómo nos la da la función de Hamilton es mezclada, entonces tenemos que, dada la función principal de Hamilton, tenemos que hacer las operaciones que se nos dicen y escribir las transformación de esta manera. Esta sería la forma explícita, aquí le voy a poner explícita de la transformación canónica. Esta es la forma explícita. Ahora, la forma que escribí antes, esta, donde estoy colocando PI igual a la parcial con respecto de QI de la función principal de Hamilton, alfa I va a ser menos S con respecto de beta I. En este caso, esta es la representación implícita de la transformación. Necesitamos volverla de implícita a explícita y entonces ya tenemos nuestra transformación en la forma que queremos. Bueno, ¿cómo calculamos S? Ese es el problema. Se va a calcular de la siguiente forma. Escribimos la ecuación que transforma el hamiltoniano, que aquí va a ser Q, y aquí va a ser S de Q, porque el hamiltoniano depende de P, y este va a ser igual a K. Tenemos que conocer el hamiltoniano del que partimos, el hamiltoniano que queremos ir, y le podemos dar la forma que nos dé la gana al nuevo hamiltoniano. Esta libertad es lo que permite construir las teorías, que en nuestras teorías no todo está determinado de manera explícita, sino que algunas cosas las podemos determinar a voluntad. Entonces, nosotros queremos que en el nuevo sistema de coordenadas K valga 0. Entonces ya tenemos una ecuación que nos va a determinar una transformación, nótenlo bien, con esta ecuación, si logramos resolver esta ecuación diferencial de orden 1,
parcial de orden 1, no lineal, entonces estaremos en condiciones de encontrar una transformación que en las nuevas coordenadas nos va a permitir, estas son las variables de las nuevas coordenadas, pues las nuevas coordenadas todas van a tener esta forma, van a ser constantes del movimiento. Entonces, esta es la idea fundamental. Si nosotros logramos resolver la ecuación que escribí, que se llama ecuación de Hamilton-Jacobi, cuando nosotros escribamos la forma explícita de la transformación, realmente nosotros ya estamos resolviendo el problema dinámico. Ya conociendo estas constantes, las funciones originales en función de estas constantes y el tiempo, estamos ya realmente resolviendo el problema dinámico. Por eso es tan importante resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi, que voy a poner aquí de nuevo. Esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi y hay que pues resolverla para poder encontrar la transformación canónica que nos resuelve el problema. Este libro de Lanczos es un tanto curioso, ya que en el capítulo en el que habla de la transformación de Hamilton-Jacobi, de la ecuación de Hamilton-Jacobi, de la teoría de Hamilton-Jacobi, que es el capítulo 8, que se llama la ecuación diferencial parcial de Hamilton-Jacobi, que es una manera de resolver el problema de la dinámica, trae una cita, trae una epígrafe de Éxodo 3:5, que dice lo siguiente: quitarte los zapatos, porque el lugar donde tú estás es sagrado. Para casi cualquiera, esta ecuación así formulada, la mecánica, el problema mecánico formulado de esta manera como una ecuación diferencial parcial de primer orden, cuya solución, la solución explícita de esto, conociendo S, nosotros ya podemos resolver el problema dinámico prácticamente de manera directa, porque como vimos, la solución la vamos a escribir así. S va a depender pues de todas las coordenadas estas, pero también va a depender de todas las coordenadas estas que son constantes por construcción. Estas son constantes. Son las constantes que aparecen ahí, pero también son constantes del movimiento. Son n constantes del movimiento. La pregunta es, ¿con n constantes del movimiento podemos integrar el sistema? Visto está que si el sistema se puede integrar, es decir, si resolvemos la ecuación de Hamilton-Jacobi, el sistema es integrable de inmediato, inmediatamente integrable. Eso quiere decir que se puede resolver. La pregunta es, si yo conozco nada más n constantes del movimiento, ¿puedo resolver el problema dinámico? Eso nos lo va a resolver la famosa teoría de la integrabilidad de Liouville. La integrabilidad de Liouville, así se va a llamar. Integrabilidad de Liouville. Joseph Liouville. ¿En qué consiste la integrabilidad de Liouville? Es el contrario de lo que hemos visto. Es el movimiento contrario a lo que hemos visto. Si nosotros conocemos, aquí lo voy a poner, si conocemos S, la función principal de Hamilton, entonces está resuelto el problema. Resolvemos el problema. La pregunta clave aquí es, porque si nosotros vemos la función de Hamilton involucra nada más n constantes arbitrarias, porque las otras constantes, perdón, estas son las betas, las otras constantes, las alfas, se construyen directamente a partir de nuestro conocimiento de estas constantes, de esta función. Construimos las variables canónicas conjugadas de estas. La pregunta fundamental que va a resolver el problema de Liouville es, si conocemos n constantes del movimiento, nada más n. En general, uno se imaginaría que son 2n. Si conocemos n constantes del movimiento,
¿Es soluble el problema? ¿Es soluble el problema? Efectivamente, sí, sí lo es. ¿Cuáles son las condiciones? Lo que se conoce como integrabilidad de Liouville es si conocemos, este es el teorema, si conocemos n integrales del movimiento, el problema es soluble. Hay unas condiciones que se establece Liouville. ¿Cuáles son las condiciones que establece Liouville? Las condiciones que establece Liouville son lo siguiente. Las integrales del movimiento, vamos a suponer que son estas, son tales que sus corchetes de Poisson son cero. Se pueden utilizar los corchetes de Poisson o los corchetes de Lagrange. Cualquier par de corchetes se puede utilizar para establecer las condiciones de integrabilidad. En este caso, pues yo pongo los corchetes de Poisson. Deben ser cero para todas las variables estas, o sea, deben de conmutar entre ellas, diría uno cuando utiliza mecánica cuántica. Son variables que conmutan. Esas variables conmutativas, estas, la pregunta es, ya tengo yo mis n integrales del movimiento, ¿cómo le hago? Eso es lo interesante del teorema de Liouville. ¿Cómo le hago? Pues ya tengo esas para encontrar la solución. Para encontrar la solución debo de construir la variable canónica conjugada. Dadas las integrales, vamos a suponer que las integrales, vamos a suponer que las integrales son estas, vamos a ponerles este nombre. Dadas las integrales, si tenemos dadas las integrales, las tomamos como nuevas variables canónicas, las vamos a tomar como nuevas variables. Vamos a decir que nuestras nuevas variables están dadas por esto. Vemos que lo que falta aquí, pues, es la otra variable canónica conjugada, esta. Obviamente nosotros la podemos construir si recordamos la teoría que tenemos, si conocemos la función de Hamilton principal. Entonces, nosotros, ya viendo esto, pues nos damos a la tarea de construir la función principal de Hamilton para poder demostrar que con n integrales del movimiento es posible resolver el problema dinámico. ¿Cómo se hace esto? Vamos a explicar más o menos cómo se hace, no explícitamente. Bien, nosotros planteamos la transformación canónica, así, h de t, y la queremos transformar a un nuevo sistema con nuevas variables, donde estas son las integrales del movimiento. Vamos a suponer que estas son tales que su valor es cero. ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué es lo que se debe demostrar? Se debe demostrar que esta forma es integrable. Que esta forma es integrable. Si demostramos que es integrable, entonces nosotros la podemos igualar a la diferencial total de una función, que va a ser la función de Hamilton, y entonces ya construimos estas variables. Entonces, bueno, teóricamente, porque explícitamente pues se necesita un poco más. Entonces ya vimos cuál es el camino. El camino es demostrar la integrabilidad de esta forma diferencial para de esa manera demostrar la existencia de esta función. Ese es el camino clásico. Obviamente cuando ya uno se mete en cuestiones de rigor, este es el camino que enseñan en todos los libros que les he mostrado. Cuando ya se metió uno en cuestiones de rigor, pues obviamente es más complicado, ¿verdad? Es más complicada la demostración, pero en principio es simplemente demostrar que esta forma diferencial es plenamente integrable. ¿Cómo se haría esa demostración? Bueno, pues hay que utilizar algunas de las propiedades de esta función de aquí, interpretada como integral del movimiento. Lo primero, lo más sencillo, bueno, nada más voy a poner un esbozo, es calcular la diferencial en términos de las integrales del movimiento. Pues esto se puede escribir así: dpk más la misma, pero ahora con qk, de qk. Se coloca esto aquí, se agrupa y se emplean los criterios simples de integrabilidad, que son
las diferenciales cruzadas. Más o menos esa es la idea de la transformación canónica. ¿Por qué son importantes las transformaciones canónicas? Porque son lo que nos lleva a lo que se denomina método. De hecho, no se enseñan a los físicos porque por su propio interés, sino porque nos conducen al famoso método de cuantización canónica. Hay muchos métodos de cuantización, pero el que más se enseña, el estándar, el típico, el que está normalizado en todos los libros, es el método de cuantización canónica. Las transformaciones canónicas aparecieron por primera vez en la mecánica celeste, y una buena referencia es el tomo 1 del Tratado de Mecánica Celeste de Tisserand, este librote, que lo primero que trata en la introducción son las transformaciones canónicas y la teoría de Hamilton-Jacobi para construir soluciones. Continuaremos en la siguiente ocasión. Gracias.